Mañana comienza una nueva temporada oficial de la Primera B Metropolitana y arranca también un nuevo sueño del Deportivo Morón en la lucha por un ascenso a la Primera B Nacional. Estará jugando Morón frente a Los Andes en el Eduardo Gallardón. Tendrá que jugar como local su primer encuentro oficial frente a Acasuso. Fue paradójicamente Acasuso el último rival que Morón recibió en el viejo Francisco Urbano. Así que bueno, el mejor de los éxitos para Morón en este arranque de temporada y ojalá que cuando la temporada llegue a su fin podamos estar hablando de un ascenso del equipo a la Primera B Nacional, algo por lo que los socios, los hinchas y los futbolistas vienen luchando y vienen peleando hace muchísimo tiempo. Por otro lado, dos palabras de lo que fue la inauguración del nuevo Francisco Urbano. Luego de una feroz lucha desde los medios y desde las redes sociales, se logró despolitizar un poco esa inauguración. La fiesta y el partido de Morón estuvo solamente animada por los hinchas, los socios del Deportivo Morón y por exjugadores y bueno, dirigentes, dirigentes, lo que correspondía, digamos. Fue una fiesta bien moronense, más de 30.000, 32.000 espectadores que asistieron a ese espectáculo que fue realmente inolvidable y que además fue televisado para todo el país y para toda América por Fox Sports. Pero hubo una fiesta previa a la que asistieron unos pocos, que fue una fiesta meramente proselitista, una fiesta de campaña que hizo la Presidenta de la Nación con el gobernador Scioli, con el candidato de la provincia de Buenos Aires que es Martín Insaurralde, y bueno, y con muchísimos otros políticos que se acercaron aquí hasta el oeste, estuvo hasta Grondona, o sea, el dirigente más corrupto de la historia del fútbol mundial también se acercó hasta el estadio del Deportivo Morón para esa fiesta. Una fiesta kirchnerista a la que asistieron unos pocos, por ejemplo el segundo del obispado de Morón no pudo entrar, muchísima prensa local tampoco pudo acceder, solamente entraron aquellos que hacen militancia periodística rentada, o sea, aquellos que antes estaban con Nuevo Encuentro, que antes fueron peronistas, que hoy son kirchneristas, y que mañana serán, no sé, radicales, o sea, mientras tengan una pauta ellos venden su opinión sin ningún tipo de inconvenientes. Algunos son verdaderamente personajes nefastos del periodismo local, incluso algunos que han sido dirigentes y que le robaron en su momento al Deportivo Morón y que hoy son los grandes referentes periodísticos de la zona, lo que no produce más que vergüenza ajena. Pero decíamos, en esa fiesta a la que el periodismo no pudo acceder, el periodismo local, la mayoría del periodismo, a la que mucha gente no fue invitada, fue una fiesta en la que participaron entes y que no tienen nada que ver con el Deportivo Morón, madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo, comunidad homosexual argentina, todas entidades muy respetables, por supuesto, pero muy respetables, pero que con el Deportivo Morón no tienen absolutamente nada que ver. Así que bueno, en fin, Morón tiene una nueva cancha, un nuevo estadio, para felicidad de la gran mayoría, para el 99% del pueblo moronense, y esperamos que ese nuevo estadio le permita a Morón materializar el sueño de un ascenso tan anhelado a la Primera B Nacional. Por último me despido con una perlita que encontré en el diario Clarín Zonal de este jueves. La verdad que yo, como habitante de Morón de hace muchísimos años y que he votado, por supuesto, cuando arrancó Nuevo Encuentro y que creí en el proyecto renovador de Nuevo Encuentro, en el proyecto progresista de Nuevo Encuentro, la verdad me produjo, no sé si estupor, por encontrar una palabra así rápida, ver la foto de Martín Sabatella y Juanchi Zabaleta. Fue realmente muy simpático ese encuentro, pero bueno, hoy son todos kirchneristas porque es de donde viene el dinero. Señores, sigan el Morón para Todos, hay muchísimo material todavía por compartir con todos ustedes aquí en Cablevisión. Quiero agradecer por supuesto a la cámara de Hugo Inti Cruz Castillo que ha realizado un trabajo excepcional en este envío. Muchas gracias, buenas noches.